Hola, bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 18, Sistemas de Transmisión de Potencia AC Flexibles. En un sistema de potencia existen diversas limitaciones a la capacidad de transmisión, y estas se pueden clasificar en limitaciones de estado estacionario y limitaciones dinámicas. En términos de estado estacionario, las principales son el flujo de potencia desbalanceado, que se produce cuando se alimentan cargas que son diferentes en cada una de las fases. Por ejemplo, en un sistema, sistema de distribución que alimenta una ciudad. Tenemos el exceso de potencia reactiva, que potencia reactiva entonces va a generar corriente que produce pérdidas, pero que no produce potencia en la carga. Y por lo tanto, estas pérdidas limitan la capacidad de transmisión de la línea. Tenemos la capacidad de voltaje, que corresponde al límite que establecido para que los aisladores puedan funcionar bien, y tenemos la capacidad térmica, que corresponde al límite de corriente o de potencia, que puede circular por una línea antes de que ésta caiga en runaway térmico, es decir, que resistencia, la corriente circulante produzca un aumento de temperatura que produce un aumento de la resistencia, que a la vez produce mayor temperatura, ¿ya? Y eso se crece en forma indefinida. Por otro lado, tenemos las limitaciones dinámicas, que son la estabilidad dinámica y transiente, es decir, en términos de operación, cuál es la velocidad a la cual el sistema puede operar o responder a una falla o a una desconexión de carga, por ejemplo. Tenemos las oscilaciones subsincrónicas, que son los elementos, las corrientes que se producen y voltajes cuando se produce una falla, inmediatamente después de una falla, que nosotros analizamos que eran bastante veces más altas que las corrientes nominales. Tenemos los sobrevoltajes y bajo voltaje dinámicos, que también se producen al momento de la falla. Y tenemos al final el colapso de voltaje y de frecuencia, que corresponde a la operación en la cual, los niveles de operación en la cual tanto el voltaje como la frecuencia salen de los rangos de operación. Y por lo tanto el sistema ya no puede seguir operando y tiene que desconectarse. Para evitar esos problemas se han introducido diversos dispositivos que nos permiten compensarlos o amortiguar su efecto. Entre ellos están los FACS, que son los Flexible AC Transmission System, en inglés, y no es un solo elemento, sino que es un conjunto, una familia de elementos que nos permiten mejorar las capacidades de transmisión y la estabilidad y la operación, el desempeño en el fondo de la sistema de distribución, de sistema de potencia. Entonces, estos dispositivos FACS nos permiten, por un lado, compensar la potencia reactiva. También nos permiten filtrar los armónicos. Ahora, como la potencia reactiva y los armónicos reducen la capacidad de potencia de transmisión, entonces, al eliminar estos elementos, nos permite aumentar la capacidad de la línea. Tenemos también la mejora de la estabilidad de la red eléctrica ante fenómenos transientes, en particular fenómenos de caídas de líneas o de ingreso de cargas. Y esa compensación o esa eh, estabilización que se produce, entonces nos permite manejar en forma efectiva la incorporación de carga de generación distribuida. Esta generación distribuida usualmente son energías renovables, que son altamente variables en el tiempo y por lo tanto pueden producir oscilaciones de potencia. Entonces, si tenemos estos dispositivos en el sistema de potencia, permiten disminuir esas oscilaciones y hacer que el sistema opere en forma más estable. También es posible manejar el almacenamiento de energía. De hecho, si no hubieran elementos FACS, sería muy difícil incorporar este almacenamiento de energía al menos en forma eléctrica, a los sistemas de potencia. ¿Por qué estos sistemas se han vuelto relevantes en su último tiempo? Es porque los semiconductores de potencia han aumentado constantemente sus niveles de potencia y de tensión, y por lo tanto han permitido construir convertidores tan grandes como de 1000 MVA o de 300 kV, incluso un poco más. Los HVDC actuales pueden llegar a 800 kV o incluso 1 MV. Y como estamos utilizando un dispositivo que se puede apagar o encender y apagar, dependiendo del tipo de dispositivo que tengamos, eh, es posible entonces controlar en forma más precisa las corrientes y voltajes, y por lo tanto controlar también las potencias reactivas, las oscilaciones, los transientes, los armónicos que se generan, y reducir en el fondo todas las perturbaciones que puedan haber en la red. Existen dos tipos de compensación de FACTS. Uno lo vamos a llamar compensación pasiva, en donde tenemos que el elemento que realiza la compensación de potencia reactiva o de potencia reactiva usualmente, se conecta en forma fija al sistema de potencia o se conecta a través de un sistema electromecánico, como el caso de los condensadores en paralelo o los transformadores con taps, como vamos a ver ahora. Esta conexión, como es electromecánica a través de relés,
usualmente demora varios decenas de ciclos en generar el cambio, generar la transición, y por lo tanto se considera como si fuera un elemento fijo. Por el otro lado tenemos la compensación activa, que está basada en dispositivos de electrónica de potencia, y por lo tanto la dinámica con la cual actúan es del mismo orden de la frecuencia fundamental. Y de hecho, si trabajamos con IGBTs o IGCTs, puede ser incluso más rápido que la frecuencia fundamental. Y por lo tanto nos permite compensar eh, características o elementos que son muy difíciles de compensar con tristores o con elementos fijos, como los armónicos, por ejemplo. Aquí tenemos entonces en el caso de la compensación pasiva tenemos cuatro tipos: la capacitancia en paralelo, en serie, el inductor en serie, el transformador con taps, como ya lo habíamos visto. Y en el caso de la compensación activa tenemos, eh, bueno, ahí tenemos una infinidad de elementos, y yo los clasifiqué, dejé los más importantes acá. Tenemos cuatro que son basados en tiristores, ¿cierto? El compensador estático de potencia reactiva, el inductor serie, la compensación serie, el controlador dinámico de flujo potencia, y el resto, los otros cuatro, están eh, eh, compuestos por IGCTs o IGBTs, elementos que se pueden controlar más rápido que la frecuencia fundamental, y que eso los vamos a ver en los módulos siguientes. En el módulo de hoy vamos a ver solamente la compensación pasiva y los primeros cuatro la compensación activa. El capacitor en paralelo nos permite, es el primer dispositivo FACT, y que es bastante simple y se conoce desde hace mucho tiempo cómo hacerlo funcionar, y lo que hace es que en el fondo corrige el factor de potencia. En este caso, si tenemos un motor o una serie de motores, estos motores funcionan, si se conectan directamente a la red, funcionan con un factor de potencia bastante bajo, el orden de 0,8, 0,9, y por lo tanto eh, genera una gran cantidad de potencia, de corriente y potencia reactiva. Se conecta entonces al punto de común acoplamiento, que es este punto que tenemos acá, un condensador, de tal forma de que este condensador suple toda la potencia reactiva que generan o que requieren los motores, y por lo tanto la corriente que hay aguas arriba del condensador es una corriente que, si está bien diseñado, no va a tener componente reactiva y va a ser solamente potencia activa. Estos condensadores se ocupan tanto a nivel de alta tensión, como este que tenemos acá en la figura, o de bajo voltaje, como este que tenemos acá arriba, que es un tablero de conexión que puede estar dentro de una industria, por ejemplo, y que tiene 6 condensadores, y detrás de los condensadores tenemos unos relés. Estos condensadores pueden entonces con los relés conectarse o desconectarse dependiendo de la cantidad de potencia reactiva que requiera la carga. Ya lo mismo también en los condensadores de alta tensión también se puede hacer esa desconexión, solo que hay que tener cuidado de que se están trabajando con mayores voltajes y el interruptor tiene que ser más complejo. Tenemos también los capacitores en serie, que es un condensador que se conecta en serie con la línea y que usualmente se ocupa en sistemas de transmisión de alto voltaje y con líneas largas. Aquí podemos ver una figura de un condensador de esta característica, y el condensador está acá arriba, ¿cierto? Y pueden notar que es de alta tensión por los aisladores que se ven en la figura. Ahora, ¿por qué se ocupa este dispositivo? Es porque en las líneas largas el efecto capacitivo es muy alto y se tiene que modelar. Por supuesto, recuerden que se modela como un capacitor, resistencia y capacitor, y por lo tanto, al tener un condensador muy alto, tiene una inercia muy grande y reduce la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema es baja. Entonces, al agregar este condensador, lo que hace es que este condensador en serie compensa la capacitancia en paralelo, y por lo tanto reduce la inestabilidad, es decir, es más fácil de controlar, la dinámica aumenta. También reduce las limitaciones de voltaje y térmica, ya que los voltajes y corriente que se tienen que circular por la línea son menores. En el gran riesgo que tiene, o el gran problema que tiene, que al conectarlos de esta forma, es posible que al calcular la impedancia de la línea más este condensador, es posible que haya un pic de resonancia subsincrónica, es decir, bajo la frecuencia fundamental, y si se produce una falla que excite esa frecuencia, es posible que haya oscilaciones y algún tipo de resonancia. Tenemos también los inductores en serie, que se conectan en serie, al igual que el caso anterior, igual que el condensador en serie, es un elemento que se conecta y se deja fijo. En este caso también se conecta y se deja fijo, y se utiliza en los puntos en donde tenemos baja impedancia y se puede producir una gran corriente, ya sea de falla, ¿cierto?, a tierra, o entre dos elementos. Se ocupa, por ejemplo, entre generadores que están conectados en paralelo,
¿ya? Estos dos generadores, si es que uno de ellos genera un poco menos de tensión y ambos están conectados a la misma barra sin esta inductancia, la cantidad de corriente que circula entre ellos puede ser muy alta. Entonces, para limitar esa corriente se conectan estas inductancias. También se ocupan redes enmalladas, en donde la, en algún punto de la red puede haber una impedancia muy pequeña a tierra y se produce una falla, la corriente puede ser muy grande. Entonces, se puede utilizar ahí. Ahora, en cualquiera de los dos casos se tiene que utilizar si es que hay capacidad adicional, es decir, si el sistema está operando en forma nominal en un nivel de potencia mucho más bajo que el máximo nivel de potencia admisible. Eso es porque al conectar inductancias estamos aumentando el nivel de potencia y por lo tanto estamos reduciendo la cantidad de potencia, de capacidad de la línea. Y también estamos reduciendo la estabilidad porque estamos haciendo que tenga más inercia, que sea más lento. Como se menciona al final, agregar inductancias se ocupa como último recurso. Cuando ya no ninguno de los otros elementos puede utilizarse, hay alguna configuración en la cual no pueda utilizarse ningún elemento adicional, entonces hay que utilizar inductores en serie. Y por último, de los sistemas pasivos tenemos el transformador con taps, que es un transformador como el que ustedes ven acá, donde tenemos un primario y un secundario, y tiene la característica de que en el primario la línea se puede conectar a distintos puntos o taps dentro del devanado primario, de tal forma de que el número de vueltas entre primario y secundario puede ser cambiado. ¿Para qué queremos esto? Es para compensar la regulación de voltaje, es decir, si no hay carga, ¿cierto? En el secundario, entonces tenemos la relación de voltaje nominal de 13.8 a 4.16 kilovolts. Pero si empieza a conectarse una carga en el secundario, esa relación de voltaje se empieza a perder. ¿Por qué? Porque hay caída de tensión en la dispersión, en la inductancia de dispersión del transformador. Y por lo tanto, si aquí empezamos a aumentar la potencia, llegamos a la nominal de potencia, es probable que aquí sigan habiendo 13.8 kilovolts, pero en el secundario pueden haber 4.000 o 3.900. Entonces, para poder compensar esa caída de tensión, se conecta el transformador con taps a un tap que permita que cambie la relación de vuelta de tal forma de que permita compensar la relación de voltajes. Y de nuevo el voltaje vuelva a los 4.160 nominal. Ahora, como pueden ver, estos cambios no son continuos, sino que son cambios discretos de, por ejemplo, un 1%, un 2%, 2.5% en la figura que les estoy mostrando. Y por lo tanto solamente tengo ciertos rangos en los cuales, o ciertos puntos en los cuales puedo operar. Se utiliza usualmente en transformador de distribución. Eso es porque aquí ustedes pueden ver el sistema de taps acá abajo y el cambiador de taps, que es este cilindro amarillo que ustedes ven acá y que es mecánico, electromecánico, que lo que hace es hacer girar el dial de los taps, esta conexión. Este sistema, para niveles de tensión de 13.8, bueno, no necesita mucha aislación, es la necesaria para este nivel, pero si lo hacemos trabajar a alto voltaje, el sistema de aislación que se requiere acá para evitar los chispazos, ¿cierto? Los circuitos abiertos, porque aquí estamos abriendo un circuito inductivo. Para evitar eso, entonces el sistema de conmutación se vuelve muy complejo y por lo tanto no se ocupa mucho en sistemas de alta tensión, sino que se enfoca su uso en sistemas de distribución. Todos los elementos anteriores entonces tenían o eran fijos o tenían un dispositivo de electromecánico al cual los conectaba. Ahora vamos a revisar algunos dispositivos que están conectados a través de tiristores y por lo tanto, en forma natural, nos dan una mayor dinámica, una respuesta más rápida en términos de voltaje y de corriente. El más común de los dispositivos FACS de tiristores es el SBC, el eh, eh, Static Bar Compensator, se llama en inglés, de ahí viene la sigla, y lo que se basa en tener un condensador o un inductor, como lo que ustedes ven acá, conectados a través de un dispositivo, de un interruptor bidireccional. Este interruptor bidireccional está compuesto por dos tiristores en antiparalelo, entonces podemos conducir corriente y voltaje positivo, corriente y voltaje negativo. Ahora, como este dispositivo se puede encender y apagar a voluntad, entonces yo puedo decidir si es que quiero conectar o desconectar la inductancia o condensador, de tal forma de que en términos de valor promedio, después de varios ciclos de operación, tengo un valor promedio de inductancia o capacitancia inyectada. También puede usarse en combinación con condensadores en paralelo, como este que se muestra acá, en donde si este inductor está abierto, se conecta solamente el condensador, pero si lo conecto, por ejemplo, a un ciclo, entonces eso quiere decir que en términos de promedio, recuerden que siempre en términos de promedio, la potencia reactiva capacitiva disminuye. Y el más completo de las configuraciones es cuando tengo
un inductor y un condensador conmutado. De tal forma que yo puedo elegir si conecto uno, otro, ambos o ninguno durante cada ciclo. Y por lo tanto, a nivel promedio, después de varios ciclos, 10 ciclos o más, puedo entonces determinar que la corriente IS promedio va a tener una cierta característica de ángulo o de potencia reactiva. Existe también el inductor serie distribuido, que es esto que ustedes ven acá, que en el fondo tiene la misma característica de un inductor serie, permite aumentar entonces la inductancia. Ahora, tiene dos características adicionales. Una es que la cantidad de inductancia que se conecta está controlada. ¿Por qué? Porque hay un dispositivo semiconductor que permite bloquear o hacer circular la corriente por el inductor. Y por lo tanto puedo controlar cuánta potencia reactiva se está inyectando. Y por otro lado, la cantidad de inductancia equivalente que se conecta aquí es pequeña, pero se ocupan mucho de estos dispositivos en distintas partes del sistema. De tal forma de que la compensación, como tengo muchas en distintas partes del sistema, puedo inyectar distintos niveles de potencia reactiva, entonces la compensación es mucho más precisa y además el sistema de control es mucho más efectivo. Ahora, el control de este interruptor, ¿cierto? Se integra al mismo sistema del circuito, el mismo diseño, todo se integra junto con un sistema además de comunicaciones. Todo eso va dentro de esta cajita que ustedes ven acá y entonces este sistema de comunicación nos puede servir para decidir si se controla a nivel local, es decir, con los voltajes y corrientes locales, o esos niveles de voltaje y corriente medidos se mandan a una central, en la central se toma una decisión y después se le indica a cada inductor de la línea o del sistema a qué valor de compensación tienen que estar funcionando o si tienen que estar desconectados. Luego tenemos la compensación serie conmutada, que es esta que se muestra acá, donde pueden ver que está compuesta por un condensador y un inductor en paralelo con el condensador, pero que está conectado a través de un interruptor bidireccional. Puede haber una etapa de este tipo o varias etapas conectadas en serie, como el que se muestra acá, que hay dos etapas en serie. El interruptor está abierto en esta etapa, entonces podemos ver que en el fondo corresponde a un condensador en serie. Y como ven acá en la figura, efectivamente se ocupa en sistemas de alta tensión, como ya hemos visto el compensador serie. Ahora, cuando se ocupan varias etapas, como esta que se muestran acá, usualmente se diseña una para compensar una parte grande de potencia reactiva, o sea, una cierta cantidad de potencia reactiva, y la otra se diseña para compensar una porción, un porcentaje nomás de la potencia del anterior. De tal forma que se logra un nivel más fino en cuanto a la cantidad de potencia reactiva que se puede compensar. Eso nos permite entonces incrementar la capacidad de las líneas y además recuerden que cuando usábamos condensadores en serie, uno de los riesgos era que se podía reproducir una resonancia subsincrónica. En este caso, si se produce algún tipo de resonancia, el inductor que está conectado en paralelo permite amortiguar esa resonancia y eliminarla en el fondo, al final. También nos permite amortiguar oscilaciones de potencia, es decir, si se conecta hay una caída de carga en el extremo, en un extremo de este sistema, o si hay una conexión de un sistema de generación distribuido y está entregando potencia, eso puede producir una oscilación de la potencia. Y este dispositivo puede ayudar a amortiguar esa oscilación, de tal forma que en el sistema no se vea. También nos permite de la misma forma un control dinámico, es decir, si hay un cambio abrupto de la carga, por ejemplo, se cayó una planta o un sistema o un barrio completo, un sector completo de la ciudad, se vería como un escalón de potencia, pero esto nos permite entonces suavizar ese escalón y que se muestre al sistema de potencia, se muestre como una rampa, por ejemplo. Tenemos, por último, el controlador dinámico de potencia, que es este controlador que ustedes ven acá, que está compuesto por distintos elementos conectados en serie, en este caso un condensador y 3 inductancias, y cada uno de ellos tiene una conexión en paralelo con un interruptor bidireccional, de tal forma que si el interruptor está encendido, el elemento se deshabilita, y si el interruptor está abierto, entonces el elemento se habilita. Esto también se opera en forma promedio, es decir, si yo quiero dentro de un cierto periodo, yo habilito y voy deshabilitando y habilitando los distintos elementos. Y me permite entonces compensar tanto potencia reactiva, capacitiva o inductiva. En este caso tengo 3 inductores, cada uno de los inductores se diseña para que tenga un distinto valor y también de esa forma poder compensar de forma más precisa la potencia reactiva que se requiere. Tiene
Al igual que el caso anterior, nos permite una amortiguación de oscilaciones de potencia, nos mejora la respuesta transiente, pero también debido a que tenemos un control más fino de la cantidad de potencia reactiva que se está inyectando, en este caso inductiva, entonces nos permite también estabilizar el voltaje. Porque para estabilizar el voltaje necesitamos controlar en forma fina la potencia reactiva, no en forma gruesa como en el caso de la compensación de potencia misma, sino acá se necesita que sea mucho más precisa. Entonces, resumiendo, vimos los sistemas de compensación pasiva y vimos los sistemas de compensación activa que estaban basados en tiristores. En los próximos módulos vamos a ver los que están basados en IGBT o IGCT, usualmente, porque en el caso de la transmisión DC también está basada en tiristores, y vamos a ver dónde se usa cada uno de ellos y cuáles son sus principales características. Con esto terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.